Lamentablemente no pudimos analizar en el programa anterior todo lo referido al registro único para migrantes venezolanos. Continuamos en el presente dos aspectos concretos muy importantes, con lo cual podemos dar una visión general bastante completa del tema establecido en la resolución 971 del pasado 28 de abril del 2021 de Migración Colombia, como son el aspecto ya concreto y detallado de la prueba sumaria, que ya lo hemos venido hablando en los programas anteriores, concretamente en el que acabamos de hacer, y el tema de los niños, niñas, adolescentes, que es un aspecto que también ha surgido mucho en las redes sociales, que hay muchas dudas y muchas consideraciones, pero también muchas afirmaciones falsas que no son correctas, de manera tal que también es bueno y que para lo cual hay una normativa especial en la resolución que es muy clara y que está en concatenación con el Código de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Entonces, por esa razón, vamos a dedicar el programa de hoy, este programa en concreto, el episodio 11 de Torre de Control, a esta segunda parte, con lo cual ya veremos completo el registro único para migrantes venezolanos. El episodio 12 comenzaremos a ver todo lo que es el permiso de protección temporal, y si hace falta haremos otro episodio para no hacer muy largo uno de ellos, como pasó con el programa pasado. Así que bueno, espero que ahora sí puedan completar la información que no pude dar completa en el programa anterior. Bien, vamos a entrar entonces en este tema tan estresante para algunos, que es la prueba sumaria para los que están en situación irregular. Insisto con esto, permanentemente en las redes está apareciendo la pregunta, ¿qué tengo que presentar? Que si el PEP me sirve, que si el PEP no me sirve. Señores, los que tienen PEP no hace falta presentar prueba sumaria. Estos son los que están irregulares, y los que tuvieron PEP y no lo volvieron a sacar y quedaron en irregulares o pasaron a irregulares, pueden presentar ese PEP viejo como prueba, o no como prueba, pero como una de las pruebas, uno de los documentos para demostrar que estaban aquí antes del 31 de enero del 2021. ¿Ok? Pero entonces dice el artículo 6 de la resolución 971: para demostrar que la permanencia irregular es anterior al 31 de enero del 2021, aunque lo dice así, se entiende que incluye el 31 de enero. Se tendrá como prueba sumaria aquella que no ha sido controvertida y reúne las condiciones de utilidad, pertinencia y conducencia de conformidad con lo previsto por la autoridad migratoria en el Manual de Verificación Migratoria. En estos términos será admitida como prueba, dice el artículo 6 de la resolución. Si no lo pueden oír ahorita, búsquenlo, de la resolución 971. Primero, todo documento expedido por una entidad pública colombiana dentro del ejercicio de sus funciones que permita su individualización por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio nacional desde antes de la fecha señalada. Primera cosa, primera regla que debe tener esta prueba sumaria. En este caso están hablando de los documentos expedidos por entidades públicas, que lo importante es que aparezcan los datos personales del migrante para poder ser utilizados. Número 2. Todo documento emitido por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio, sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, que hay varias, suscrita por el representante legal que permita individualizar. Estamos hablando de personas jurídicas, como serían, por ejemplo, las constancias de trabajo o certificaciones de trabajo. Eso es una de las posibilidades.
suscrita por su representante legal, que permite individualizar por sus datos personales también. Siempre tienen que aparecer los datos. Toda prueba sumaria o que se presente para que sea prueba sumaria para esto, tiene que tener los datos de la persona para poder ser utilizada. Si no, no sirve de nada. Que permite individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha señalada, entendiéndose que incluye hasta inclusive el 31 de enero. Pero obvio que lo normal es que sea desde antes del 31 de enero. Todo documento, número 3, todo documento emitido por un nacional colombiano o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia, es decir, podría ser otro venezolano con cédula de extranjería, que permita individualizar por sus datos personales, como en los casos anteriores, a un migrante venezolano y evidencie su permanencia en el territorio desde antes de la fecha señalada. ¿Se entiende, no? Muy claro. En este caso, el documento deberá contener el nombre de quien lo suscribe, como en los anteriores, número de identificación de esta persona, este es el caso de las famosas certificaciones de conocimiento, número de identificación y datos de contacto para efectos de las verificaciones pertinentes. Por eso que esto tiene que ser verdadero, gente que de verdad los conozca o que deje constancia de algo, que vive en mi casa en una habitación desde tal fecha, que yo lo conozco por tal cosa en tal otra, lo que sea, todo eso va a ser verificado, ¿ok? Muy importante eso. Así que bueno, los documentos e información que se pretendan hacer valer como prueba sumaria y que ya reposen en las bases de Migración Colombia solo requerirán de su actualización por parte del migrante venezolano. Una cosa que preguntan mucho en las redes y que de una vez lo dice la resolución: la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF, por sí sola, por eso que les digo, uno puede presentar todo junto para que haga prueba sumaria o no. No necesariamente es un documento, pueden ser varios, que aunque se dice prueba sumaria en singular, se entiende que la prueba sumaria puede involucrar varios documentos y varias certificaciones. Entonces, pero en todo caso, la tarjeta de movilidad fronteriza por sí sola, a menos que se presente como parte de todo un grupo de documentos, que eso es un elemento más dentro de lo que deja ver el resto de la documentación, no constituye prueba de permanencia en el país. Si se presenta la tarjeta de movilidad fronteriza sola, eso no sirve para nada. Eso ya lo han dicho en las redes muchísimo las autoridades de Migración Colombia, pero si se presenta como algo añadido al resto, es un elemento que ayuda, pudiera ayudar, pero por sí sola no sirve de nada. Eso lo dice el artículo 6 de la resolución 971 del 28 de abril, en el numeral 3 concretamente. Muy importante eso. Una cosa que ya le hemos dicho en el parágrafo 1, la información entregada a Migración Colombia para probar la fecha desde la cual permanece el migrante en territorio colombiano se entenderá rendida bajo juramento. Por eso que tiene que ser real, verdadero, ¿ok? Muy importante actuar de buena fe, no presentar cosas para salir del paso y que después no se puedan verificar o que sean falsas. Muy importante. Se presume la buena fe de los declarantes. Sin embargo, serán rechazados los documentos respecto de los cuales se desvirtúe su autenticidad, veracidad o se evidencie que son fraudulentos conforme las verificaciones realizadas por las entidades estatales. En este caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que resulten contrarios al ordenamiento jurídico. Así que hay que actuar de buena fe, presentar cosas ciertas y verdaderas, nada de falsos. La Unidad Administrativa de Migración Colombia también podrá rechazar la prueba aportada que no cumpla con los criterios de utilidad, pertinencia y conducencia o que carezca de los requisitos señalados en los numerales. Esto va a quedar totalmente a discreción o a criterio de Migración Colombia. Por eso es que ahorita no se puede decir de antemano todas las reglas, porque cada caso es distinto y en cada caso Migración Colombia revisará a ver si está demostrado o no la permanencia anterior al 31 de enero. Migración Colombia podrá suscribir acuerdos con entidades públicas o privadas donde repose información de migrantes venezolanos que permitan verificar su ubicación. Esto todo va a ser verificado de muchas maneras.
directamente por Migración Colombia, como a través de las figuras públicas mismas que ya están, que puedan tener información, que todo eso tiene que hacer match para que finalmente Migración Colombia lo apruebe o lo rechace. Ojalá que sea aprobado. Migración Colombia podrá suscribir acuerdos con entidades y organismos internacionales para certificar la permanencia del migrante también. No solo las propias unidades públicas o privadas colombianas que pueda Migración Colombia utilizar para verificar la documentación, sino también organismos internacionales. El preregistro virtual es un procedimiento en línea y gratuito, dice el artículo 7 de la resolución, haciendo uso de medios electrónicos a través del enlace dispuesto para tal fin en el portal web de Migración Colombia, que ya sabemos cuál es, disponible a partir del día 5 de mayo. Lo que no se sabe todavía es la hora exacta, pero tampoco debemos ponernos demasiado apurados porque tenemos hasta el 28 de mayo, de forma tal que durante el 5 de mayo nos abrirán el portal para estos fines. Hasta el 24 de noviembre, dice acá. Esto es lo que esta parte sí no la entiendo muy bien. El preregistro virtual es un procedimiento en línea y gratuito haciendo uso de los medios electrónicos a través del enlace dispuesto, disponible a partir del 5 de mayo hasta el 24 de noviembre. No sé si sería un problema de falta de error de fecha, pero en principio esto era para el 28 de noviembre. Esto lo veremos después, si es realmente lo del 24 o por alguna razón lo hay o es una equivocación. El migrante venezolano creará su usuario y contraseña de manera individual, este es el artículo 7, el cual le permitirá tener acceso a la aplicación del preregistro virtual, donde deberá consignar sus datos biográficos, biométricos, fotografía y de domicilio, aportar el documento que acredite su identidad y la prueba sumaria de su permanencia en territorio nacional antes del 31 de enero del 2021. Por cierto, mucho cuidado, porque ya hubo una experiencia en España muy desagradable que ha generado unas consecuencias jurídicas muy graves para todos los venezolanos y no solamente para los involucrados, sino que al final han dictado una especie de instructivo para toda España en el tema, porque algunos venezolanos se pusieron a presentar licencias falsas, que se pueden utilizar las licencias venezolanas en España, eso ha sido toda la vida, pero en lugar de presentar unas licencias verdaderas, o bien se dejaron estafar, o sabiéndolo las presentaron. Eso ha generado en unas consecuencias muy feas y muy graves en España, que ojalá que no pase acá. Eviten hacer eso, no se pongan a sacar documentación falsa en Venezuela para presentarla aquí, que lamentablemente la situación de Venezuela ahora se presta para eso. Se forman mafias y organizaciones para dar documentación falsa a venezolanos para usarla fuera. Eso ha generado unas consecuencias muy graves en España y en otros países. Ojalá que no ocurra acá. Pero si ocurre, van a sancionar fuertemente a los venezolanos que hagan eso. Pero lo malo es que después empiezan a desconfiar de todos. Hay que evitar hacer eso. Hay que actuar de buena fe. Aunque la situación venezolana sea la que sea, no podemos estar exportando esas cosas a otros países que de buena fe nos están recibiendo y nos están tratando de ayudar con esto. Muy importante eso. Entonces, les decía que una vez que se crea el sumario, la prueba sumaria para su permanencia en caso de tener estatus migratorio irregular, y por último diligenciar la encuesta de caracterización socioeconómica, dice el artículo 7. Una vez realizado el preregistro virtual y la encuesta mencionada, la unidad Migración Colombia priorizará el agendamiento del registro biométrico presencial, que es parte todavía de esta primera etapa. Ese se va a tener que hacer, como lo dice su nombre, presencialmente, de la población en especial protección, tales como niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con necesidades especiales de salud, entre otros, de conformidad con lo establecido en la guía para la atención de trámites de extranjería. Pudiera haber preregistro virtual asistido en atención a la población que por razones de falta de acceso a la tecnología, dificultad para conectarse a internet, inexperiencia en el uso de la tecnología, analfabetismo, personas con discapacidad y otras que se les dificulte su preregistro virtual, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ubicará en las regiones puntos específicos de orientación para asistir en el proceso de preregistro virtual de los migrantes venezolanos a partir del 5 de junio. Esto se va a comenzar a hacer el 5 de junio según esta norma.
y para tal fin podrá gestionar el apoyo de la cooperación internacional y de otras entidades del gobierno nacional, así como autoridades de orden territorial, departamental y demás organizaciones. Los puntos de preregistro virtual asistido serán comunicados a los migrantes a través de los medios de comunicación, página web, redes sociales de Migración Colombia y por medio de organizaciones, entidades e instituciones que hayan manifestado su intención de apoyo al desarrollo de este proceso y que hayan sido autorizadas para este fin por parte de la autoridad migratoria. En todo caso, y de no continuar vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud por medio de los decretos tales y tales, los organismos, organizaciones, entidades e instituciones que desarrollen procesos de preregistro virtual asistido deberán cumplir con las medidas de bioseguridad que dispongan las autoridades sanitarias. Veremos cómo se lleva adelante esto, pero en todo caso está previsto entonces estas posibilidades de asistencia en los casos de las personas que lo requieran. En cumplimiento del artículo 6 del decreto 216 y de la presente resolución, en el artículo 7, el migrante venezolano deberá diligenciar una encuesta socioeconómica a la vez que hace el preregistro virtual de caracterización, la cual incluirá información específica relacionada con los sectores de salud, educación, formación, integración, inclusión, entre otros, con el fin de conocer sus condiciones en el territorio colombiano. Este preregistro virtual, la encuesta socioeconómica de caracterización y el registro biométrico presencial son requisitos, muy importante esto, para continuar con el trámite de la solicitud del PPT. Si no se hace esto, no se puede optar luego al PPT. Y si debiéndolo hacer no lo hace y no tiene justificación, puede ser sometido a sanciones migratorias, inclusive la deportación. Salvo la excepción prevista en el título 4 para niños y niñas menores de 7 años, que ya lo veremos. La Unidad Administrativa de Migración Colombia, en consecuencia, dice el artículo 10, emitirá a los migrantes venezolanos que hayan adelantado el preregistro virtual y diligenciado la encuesta de manera exitosa la constancia preregistro, la cual se enviará automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada. Esta constancia no constituye documento de identificación, no otorga estatus migratorio regular, ni constituye ya el permiso de protección temporal. Muy importante esto. Esto es una simple constancia de que se hizo el preregistro. Todavía no es el PPT. ¿Ok? Una vez terminada la encuesta de caracterización socioeconómica, el migrante venezolano podrá agendar la cita, dice el artículo 11, para el registro biométrico presencial por medio del enlace que encontrará al culminar la encuesta referida. En el sistema se encontrará la opción de hacer el respectivo agendamiento de forma individual o familiar. La confirmación e información de la cita será remitida al correo electrónico y o vía mensaje de texto del abonado celular registrados por el migrante, que incluirá fecha, hora, lugar de residencia y código de confirmación de este agendamiento. 3 días antes de la cita programada por la autoridad migratoria, remitirá solicitud de confirmación al correo electrónico registrado, debiendo el migrante venezolano confirmar su asistencia 3 días antes, recuerden. Podrá hacerlo por medio electrónico al PBX de la entidad. En caso de no realizarse la confirmación, la cita será cancelada. Muy importante, hay que hacerla, no al revés. No es que si no se cancela, vale. Es esto al revés. Si no se confirma, la cita se cancela y el migrante venezolano deberá proceder a su reagendamiento. El migrante venezolano, dice el artículo 12, que cuente con la constancia del preregistro virtual que será remitida a la dirección de correo electrónico registrado, deberá acudir en la fecha, hora y lugar agendado en el sistema de citas de Migración Colombia para la toma de los datos biométricos de forma presencial como requisito previo para la expedición del PPT, todo lo cual tendrá las medidas de bioseguridad correspondientes. Para el desarrollo de los procesos de registro biométrico, Migración Colombia dispondrá de puntos específicos en el territorio nacional que serán informados a través de los diferentes medios de comunicación y a los que solo se podrá asistir en la fecha, hora y lugar señalados por autoridad migratoria en la respectiva citación. La coordinación para el despliegue logístico del registro biométrico presencial será de responsabilidad del Director General de Migración Colombia y en su defecto los directores regionales. Entonces, estas son las normas más importantes en materia del registro. Ya luego viene en el artículo 14 todo lo que tiene que ver con el permiso, de lo cual ya tenemos bastante adelantado en los programas que ya les he dicho que hemos hecho en este canal.
y que en todo caso vamos a hacer un nuevo programa seguido de para ver este tema, pero como esto todavía no se va a implementar, sino que primero va a ser el registro único con sus 3 cosas que ya vimos, entonces por ahora vamos a conformarnos con ver esta parte del registro y luego ver el permiso como tal, en qué va a consistir según la resolución, porque ya lo vimos desde el punto de vista del estatuto, pero obvio en líneas generales, porque todavía no se había establecido las normas específicas que son las que contiene esta resolución. Un aspecto muy importante ya para terminar este programa y que ha surgido mucho en las redes sociales es la situación del registro de los niños y adolescentes. Dice la resolución en el artículo 25 que este registro será aplicable y son cobijados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos siempre que se encuentren en alguna de las condiciones señaladas en el artículo 2 de la resolución que ya vimos. Así que no se piense que los niños, por ser niños, están como disfrutando lo de los padres. No, los niños tienen que ser objeto de una situación de consideración personal cada uno de ellos. Ellos son menores de edad, pero son seres humanos, son sujetos jurídicos, de forma tal que por esa razón cada niño y cada adolescente, en general los menores de edad, tienen que ser objeto de las consideraciones personales e individuales a los efectos del estatuto y hacerles su registro específico con los mecanismos correspondientes que aplican en estas situaciones. Pero no por ser niños van a estar como un bulto, una maleta al lado de los padres o de los representantes. No, ellos son tan seres humanos como nosotros, los mayores de edad, y por eso tienen que ser objeto también de su consideración específica a los efectos del estatuto y hacerle su registro especial. Dice el artículo 25, en consecuencia, que para la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos se aplicarán los principios de corresponsabilidad, no discriminación, interés superior, prevalencia de los derechos y la unidad familiar. Las disposiciones de la presente resolución serán interpretadas de la forma más favorable para el interés superior y protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que tendrán sus procesos especiales aquellos que se consideren que están en una situación especial de vulnerabilidad, como son los menores de edad no acompañados, que es una situación muy delicada, que tienen una consideración especial por las normas correspondientes en el Estado colombiano, o bien no acompañados o separados de aquellos que no tienen documentación y quienes se encuentren en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos o en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que son, si se quiere, situaciones especiales. En caso de que un niño o niña adolescente no acompañado se registre en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, se les pedirá igualmente su constancia como sujetos jurídicos que son, de la que trata el artículo 10, y la autoridad migratoria actuará conforme al artículo 29 de esta resolución. O sea que todos los niños, niñas, adolescentes van a tener que tener su registro independientemente de la situación en la que se encuentran. Pero vamos a hablar en principio de la situación normal, pero la norma, la resolución, tiene esas situaciones contempladas de niños especiales en situación especial, como son los no acompañados, los separados, los que están en situación penal, bajo un procedimiento penal, etcétera, etcétera. En todo caso, para ellos se les aplicará la normativa de protección de los niños, niñas, adolescentes en Colombia a través del código correspondiente. El registro único de migrantes venezolanos para niños, niñas y adolescentes estará habilitado en los términos contemplados en el artículo 4 de la presente resolución y también se compone igualmente del preregistro virtual y del registro biométrico presencial. El registro único de migrantes venezolanos para estas personas, niños, niñas y adolescentes vinculados a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal, estará habilitado durante toda la vigencia del decreto 216 hasta el 30 de mayo del 2031. En estos casos, si se quiere, especiales del parágrafo 1 del artículo 26 que acabo de leer. El registro único de migrantes venezolanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que se encuentren matriculados en una institución educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, estará habilitado durante toda la vigencia del decreto 216 hasta el 30 de mayo del 2031 igualmente.
como en el caso anterior. El tratamiento de los datos personales de ellos se realizará conforme al parágrafo 2 con todas las garantías correspondientes. El preregistro virtual de los niños, niñas y adolescentes deberá ser diligenciado por sus padres. Vamos a ya hablar de la situación normal, vamos a decir así, la que se le da a la mayoría de los casos. Este registro deberá ser diligenciado por sus padres, adultos responsables de su cuidado, que no necesariamente los padres, pueden darse casos donde la custodia o cuidado está bajo otro adulto, en todo caso lo tiene que demostrar, o la autoridad administrativa cuando esté bajo un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o el sistema de responsabilidad penal, que son situaciones ya particulares que tienen su propio mecanismo para que estos niños, niñas y adolescentes hagan el registro. Además de lo señalado en el artículo 7 de la presente resolución que ya vimos, se tendrá en cuenta lo siguiente: para quienes estén acompañados por alguno de sus padres, se aportará cualquiera de los documentos enlistados en el literal B del numeral 3 del artículo 5 y el documento que dé cuenta del parentesco. O sea, hay que demostrar todo lo que respecta al niño para poder hacer el registro, cuando están acompañados por algunos de sus padres, por supuesto. Para quienes estén separados de sus padres, dice el numeral 2, pero en compañía de otros miembros adultos de su familia o de adultos responsables de su cuidado, además de los documentos enlistados en el literal B del numeral 3 del artículo 5, literal B del número 3 del artículo 5, vamos a buscarlo. Estos son los que dijimos que para menores de edad, al menos uno de los siguientes documentos: pasaporte, acta de nacimiento venezolana, cédula de identidad venezolana, permiso especial de permanencia. Entonces, decíamos en el numeral 1, para quienes estén acompañados de alguno de sus padres se aportará cualquiera de los documentos que acabamos de decir, del literal B del numeral 3 del artículo 5. Cédula, pasaporte, etcétera, etcétera. Para quienes estén separados de sus padres, pero en compañía de otros adultos o de adultos responsables en su cuidado, además de los documentos enlistados en este numeral B del numeral 3 del artículo 5, se presentará el documento en original y copia donde se le otorgue el cuidado o la custodia al miembro adulto de la familia o adulto responsable. Entonces, bueno, ya saben la diferenciación que hay que hacer dependiendo de si está con los padres o si está, que es más sencilla, por supuesto, la documentación, a si está con algún adulto responsable o que esté a cargo de su custodia. Para quienes estén en el proceso de restablecimiento de derechos o en situación de responsabilidad penal, la autoridad administrativa competente solo debe aportar el auto de apertura del procedimiento o proceso administrativo y la providencia de la medida de internamiento preventivo o sanción que impuso la autoridad judicial, sin perjuicio de la presentación de otros documentos que corroboren esta situación. Para quienes no pueden aportar los documentos indicados en el literal B del numeral 3 del artículo 5 que ya decíamos, y o en el que se otorga el cuidado o custodia del adulto responsable, se debe informar las razones por las cuales no se pueden aportar dichos documentos. Ojo con eso, ya lo tiene previsto la norma. Decir por qué no se pueden aportar dichos documentos, pero no dejar de hacer el registro, ¿ok? O no considerar que eso es un paquete dentro de la madre o el padre en su situación personal. No, cada niño tiene que tener su registro aparte. Para que la Unidad Administrativa Migración Colombia defina las acciones a seguir en el marco del interés superior del niño, niña, adolescente, de conformidad con el artículo 29. No pueden estar escondiendo a los niños porque no tengan estos papeles. Ellos necesitan ser registrados y luego tener su propio PPT. En todos los casos, si se realiza el preregistro virtual de forma exitosa y se diligencia la encuesta de la que trata el artículo 9, los niños, niñas y adolescentes se les expedirá la constancia de preregistro virtual de la que trata el artículo 10 de esta resolución, así como a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esta constancia no es prueba de filiación, no otorga custodia o cuidado, no es documento de identidad, ni constituye estatus migratorio regular. Es una simple constancia de que se realizó el registro, porque luego Migración Colombia podrá decidir lo que corresponda, que a lo mejor no es otorgar el PPT. Puede ser que luego Migración diga,
esta persona tiene que ser canalizada por otro lado, por aquel, por el otro, o darle la visa, o el refugio, o el asilo, o lo que sea. Pero no necesariamente el registro significa que ya te dieron el PPT, sino que luego Migración revisa, estudia, analiza cada caso y decidirá si otorga o no el PPT. Muy importante eso. En el caso de niños, niñas, adolescentes en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos o de jóvenes en el sistema penal, el preregistro virtual también podrá ser diligenciado por alguno de los miembros del equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría de la Familia, Comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños y niñas y adolescentes mayores de 7 años que cuenten con la constancia de preregistro y la respectiva citación deberán acudir con sus padres, adultos responsables o autoridad administrativa según corresponda para hacer el registro biométrico presencial en la fecha y hora señalados en la citación, como ocurre con los adultos, y presentar los documentos cargados en el preregistro virtual. Frente a los niños, niñas y adolescentes de 7 años a los que sus padres, adultos responsables o autoridad administrativa hayan adelantado de forma correcta el preregistro virtual y diligenciado la encuesta de forma exitosa, no deberán realizar el registro biométrico presencial y su permiso de protección temporal les será expedido sin perjuicio del procedimiento establecido en el artículo 29 de esta resolución. Para aquellos adolescentes y jóvenes que se encuentren en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, cumpliendo una medida de sanción privativa de libertad, y para los niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se coordinará entre la autoridad migratoria y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el registro del biométrico presencial, dice el parágrafo 2. El artículo 29 habla de situaciones en las que la autoridad migratoria identifique posibles amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. En estos casos, si en cualquier etapa del registro único, la Unidad Administrativa de Migración en Colombia evidencia una presunta amenaza o vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente, apelando al artículo 99 de la Ley Tal del 2006, modificado por el artículo 3 de la Ley Tal del 2018, deberá informarlo por correo electrónico a la Dirección de Servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y aquí hay todo un procedimiento para este tema en concreto. Artículo 29 mencionado arriba. Entonces es muy largo, así que no lo vamos a leer completo porque ya esto es una situación, si se quiere, especial, pero en todo caso eso está previsto, esas situaciones en que se vea que hay una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y se detecte en el procedimiento de Migración Colombia. O sea, Migración Colombia no se puede hacer la loca con esto, sino que debe notificar estas posibilidades de necesidad de actuación de otros organismos en el tema, en esta situación que se presente y que lo detecte Migración Colombia. Ya luego el artículo 30 habla de la solicitud del permiso de protección temporal para niños, niñas y adolescentes, en que entonces ya Migración verá si lo otorga o no. Los niños, niñas y adolescentes que reúnan los requisitos señalados en los numerales 1, 5 y 6 del artículo 15 de la resolución podrán solicitar la expedición del permiso de protección temporal, y la aplicación al mencionado permiso la hará alguno de sus padres, adultos responsables o autoridad administrativa. Es decir, cada niño va a tener a su vez su permiso específico, porque esos niños van a ser adultos y ellos son personas, son sujetos jurídicos, de forma tal que no se entienda que el permiso de los padres es el que se va a usar para los niños, o el permiso de los padres el que abarca a todo el núcleo familiar sin haber registrado o tener el niño su propio permiso. No, cada uno va a tener su propio permiso y todo eso está previsto en la resolución. Y dice el artículo 31 que la expedición y entrega del PPT se realizará de forma presencial, previa cita otorgada por la autoridad migratoria bajo los siguientes presupuestos. Entonces, bueno, ahí hay una serie de situaciones que ya eso hablaremos con posterioridad, porque le vamos a dedicar un programa a lo que es el propio PPT, pero lo importante que yo quería decirles en este programa ya es que los niños van a tener su propio PPT, cada uno de ellos. Entonces, porque he visto mucho en las redes que la gente da por sentado, inclusive gente que se toma la autoridad de decir de que no hace falta presentar a los niños, o que los niños se incorporan al grupo familiar de los padres y que ellos van a estar así como una maleta, como un paquete, como una encomienda aparte, o sea, como un objeto prácticamente en las familias, y eso no es así. Los niños, cada uno tiene sus derechos, sus deberes también, pero en este caso sus derechos de tener todo, de hacer todo, porque ellos van a ser objeto después
de toda una serie de beneficios que le va a otorgar este régimen de protección temporal, porque los padres pueden morir, pueden pasar muchas situaciones y ellos al final son seres humanos, personas y sujetos jurídicos que tienen que tener su propio régimen personal de protección. Así que eso es muy importante que se sepa y que no se esté especulando por ahí diciendo barbaridades como que los niños están en el grupo de los padres y no hace falta hacer nada con los niños, y sobre todo cuando se trata de las situaciones en que los niños no tienen identificación. Cuando no tienen identificación está previsto que algo se va a hacer, pero al niño hay que hacerle su protección, su registro, y se le tiene que dar su carnet o su tarjeta, como se va a hacer en plástico, para su PPT. Entonces, muy importante eso. No quería dejar de decirlo en este programa de una vez porque ha surgido mucho ese tema en las redes sociales. Bueno, ya los otros son temas, repito, del PPT, pero no vamos a entrar en eso todavía. Cuando hablemos del PPT como tal, en el programa correspondiente, hablaremos ya también de esa parte con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta acá porque este programa salió más largo de lo que pensaba, pero yo creo que se ha dicho lo más importante. En todo caso, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, yo estoy pendiente tanto de mis redes sociales, en Instagram sobre todo, Jorge Edición Health and News. Por ahí soy yo el que contesta, el que escribe y el que asesora, sin ningún interés, sin ningún pago de nada. Y si no, por acá debajo en los comentarios pueden hacer sus preguntas, yo también les puedo responder, yo estaré pendiente de esos comentarios para responderles de una vez lo que pueda saber sobre el tema, y si no, remitirlos a la norma correspondiente a ver si aplica en el caso concreto que estén preguntando. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y espero que todo esto les haya sido útil. Recuerden, si les gusta este canal, suscribirse, y si no llegan a tanto como para suscribirse y les pareció útil este material, este programa, pónganle like abajo a este video para que me ayude a difundirlo, ya que YouTube considera eso valioso para los efectos de la difusión a través de sus mecanismos internos en la plataforma. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta luego.